Continuando con la formulación de compuestos inorgánicos, vamos a ver ahora lo que son los radicales. Muy bien, me dice que un radical halogénico o ion es una molécula incompleta que resulta de la transformación total o parcial de átomos de hidrógeno de los ácidos hidrácidos, los que trabajan sin oxígeno, y los ácidos oxácidos, los que trabajan con oxígeno. Vamos a ver en este caso ambos, ¿no? Recordaremos un poquito que acá tenemos, ¿no? Para los ácidos, estos son los ácidos hidrácidos y podemos formar con eso un radical halogénico, ¿no? Hay otra partecita en la tabla que me dice que acá tengo un ácido oxácido que tiene oso-ico y va a pasar a formar un radical halogénico, y en este caso vamos a cambiar las terminaciones en lugar de oso-ito y en lugar de ico-ato. Y del mismo modo para los ácidos hidrácidos, cuando pasan de ácido hidrácido a radical halogénico, vamos a cambiar la terminación hídrico por la terminación uro. En la tablita verde también tenemos esas notaciones, y además tenemos esta tablita que nos ayuda, ¿no?, a formular diferentes compuestos. Vamos a empezar. Vamos a ver en esta parte entonces radicales de ácidos hidrácidos y radicales de ácidos oxácidos. En los radicales de ácidos hidrácidos decíamos que vamos a partir de un ácido hidrácido. Recordaremos que los ácidos hidrácidos es la formación de un hidrógeno con un no metal. El hidrógeno siempre va a trabajar con su valencia 1 positivo y los no metales van a trabajar con sus valencias fijas negativas. En este caso, el flúor, su valencia fija negativa va a ser 1, del azufre va a ser su valencia fija negativa 2, del nitrógeno 3 negativo y del carbono 4 negativo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto para terminar de formular los ácidos hidrácidos? Hacer el intercambio de valencias, ¿no? Estos son unos, no se simplifican y se hacen el intercambio, pero no se anota. Acá, este es 1 positivo, 2 negativo, no puedo simplificar, hago el intercambio. Este 2 viene acá y este 1 acá, que no se anota. Y acá también tengo 1 positivo, 3 negativo, no puedo simplificar porque los dos son impares. Este 3 va a venir acá y este 1 al pie del hidrógeno, pero que no se anota. Y por último del carbono. Del 4 del carbono viene al pie del hidrógeno y el 1 tampoco se anota, que va a estar en el pie del carbono. Muy bien, ¿cómo voy a formular los radicales de ácidos hidrácidos? Como me decía el enunciado, ¿no es cierto? Es la transformación total o parcial del hidrógeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a anotar el no metal, en este caso para mi primer ejercicio el flúor, y voy a anotar acá cuántos hidrógenos tengo. Acá se supone que si no hay nada es 1, ¿no es cierto? Ese 1 va a pasar a transformarse aquí en ion. Simplemente lo puedo denotar de este modo, un ioncito. Entonces, ese me dice que es el ion. Estamos reemplazando, en este caso, totalmente al hidrógeno por un ion. Muy bien. Puedo hacer lo mismo con los otros ejercicios, ¿no? Simplemente anoto el no metal, en este caso el azufre. Y veo que acá tengo 2 hidrógenos y esos 2 hidrógenos se van a transformar en 2 iones, como lo puedo apreciar acá. Muy bien. Mi otro ejercicio me dice que tengo que anotar el no metal, nitrógeno, y tengo 3 hidrógenos, y los 3 hidrógenos se van a transformar en 3 iones. Ahí lo puedo anotar. Por último, el carbono me dice que tengo que anotar solamente el carbono para la formulación. Y al anotar el carbono voy a ver que tengo 4 hidrógenos. Estos 4 hidrógenos se van a volver en 4 iones negativos. Ojo, puedo denotarlo de este modo o puedo denotarlo también solamente con guiones. Muy bien. Muy bien. Podemos notar que es consecuente, ya que al formar ácidos hidrácidos el hidrógeno siempre va a trabajar con uno negativo, y al hacer el intercambio va a tener como subíndice la misma valencia con la que está trabajando el no metal en este caso, ¿no? Y al formar un radical de ácido hidrácido, el ion llega a ser la misma valencia que tiene el no metal, la valencia fija negativa, ¿no es cierto? Podemos tomarlo también de ese modo. Muy bien. Vamos a pasar a nombrar a estos compuestos. Solamente los vamos a nombrar en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock. Para la nomenclatura tradicional vamos a anotar el nombre genérico radical seguido del nombre del no metal con la terminación uro. Aquí está, radical fluoruro. En la nomenclatura stock es algo similar y vamos a nombrarlo como ion, y
El nombre el mismo, fluoruro. Como podemos ver en la tablita es el que está, ¿no? Ion terminación uro, ¿no? Es el que más se va a utilizar para que nombremos a este tipo de radicales. Pero también podemos utilizar, como en la tradicional, el nombre genérico radical. Para este compuesto me va a decir, la tradicional va a ser radical, nombre en latín del azufre sulfur, terminación uro, sulfuro. Muy bien. En la stock va a ser ion sulfuro, terminación uro. Para el nitrógeno, en la nomenclatura tradicional va a ser radical nitruro, terminación uro, ¿no? Mucho cuidado, no es nitroruro, es radical nitruro. Para su nomenclatura stock va a ser ion nitruro también. Para el carbono, la nomenclatura tradicional va a ser radical carburo. Y en la nomenclatura stock va a ser ion carburo. Muy bien, hemos aprendido entonces a determinar los radicales de ácidos y hidrácidos. Muy bien, y nombrarlos en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock. Vamos a pasar a denotar los radicales de ácidos oxácidos. Recordaremos que los ácidos oxácidos son los ácidos que tienen oxígeno, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por este. Mi primer compuesto que me da es el ácido carbonoso, ¿no? Porque sé que el carbono va a trabajar con 2 positivo. Aquí tenemos para los carbonoides, para ácido, los carbonoides 2 positivo y 4 positivo. El carbono estaría trabajando con 2. ¿Por qué? Porque si es par, 2 hidrógenos. Y voy a sumar 2 más 2, 4, dividido entre la valencia del oxígeno, que es 2, igual a 2. Muy bien. A esto tengo que transformarlo en radical. ¿Qué voy a hacer en principio? Sé que el hidrógeno tengo que transformarlo en iones, ¿no? Igual que en el caso anterior. ¿Y qué voy a hacer? Primero voy a anotar, aparte del hidrógeno, voy a anotar todo lo que contiene el compuesto. En este caso, carbono, oxígeno 2. Ahí está, carbono, oxígeno 2, inclusive con el subíndice 2 del oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede con estos dos hidrógenos? Se transforman en iones. Correcto, acá están, en iones. Muy bien, acá ya tengo entonces el radical, un radical de ácido oxácido. Muy bien, otro ejemplito. En este caso, este compuesto ya está formulado. ¿Con cuánto estaría trabajando el cloro? Estaría trabajando con 1 positivo. 1 positivo, impar, un hidrógeno. 1 más 1, 2, dividido entre 2, a 1. Entonces, va a ser el ácido hipocloroso. Muy bien, entonces voy a anotar para formular el radical simplemente el cloro y el oxígeno. ¿Y qué ha sucedido con este hidrógeno? Se ha transformado en ion. Acá está, ¿no? Se transformó en ion. Perfecto. Otro ejemplito tengo el ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico me dice que el azufre está trabajando con 6 positivos. 6 más 2, 8, dividido entre 2 a 4. Voy a anotar para volverlo radical, primero el azufre, seguido del oxígeno con su subíndice 4. Y como acá tengo 2 hidrógenos, esos 2 hidrógenos van a pasar a ser iones. Ya está realizado mi radical. Por último, mi último ejercicio acá, tengo el ácido nitroso. Porque nitroso, el nitrógeno en este caso, acá está, dice que está trabajando con 3 positivo. Entonces iba a ser 3 más 1, 4 entre 2 a 2, correcto. Eso me va a dar como radical, anoto primero el nitrógeno seguido del oxígeno 2. Muy bien, y tengo un solo hidrógeno que se va a transformar en ion, y lo tengo acá. Correcto. Hemos aprendido entonces a formular los radicales de ácidos oxácidos. Ahora estos los vamos a nombrar en las 3 nomenclaturas. Para la nomenclatura tradicional del primer compuesto voy a decir radical, también va a ser radical. Y acá voy a ver que voy a cambiar. Si aquí el carbono estaba trabajando con su valencia 2 positivo y terminación oso, acá va a seguir trabajando con la misma, pero voy a cambiar la terminación. Acá decíamos que para los carbonoides con 2 era oso. Ahora para los radicales e incluso para las sales con 2 va a ser terminación ito. Muy bien, entonces este va a ser radical carbonito. Muy bien, sé que suena algo medio interesante y chistoso a la vez, pero así es como se llama este compuesto, radical carbonito. Bien, en la nomenclatura stock
Vamos a pasar a nombrar todas las nomenclaturas tradicionales de los compuestos. Para este compuesto voy a decir que va a ser radical, y si me dice que el cloro estaba trabajando con 1 positivo acá va a seguir con 1 positivo, vemos que pertenece a los halogenoides hipo-oso, ¿no es cierto? Ahora, como estoy formando radicales, va a ser hipo-ito, entonces se va a llamar radical hipoclorito. Bien, el siguiente, que es del azufre oxígeno 4 cosos radical, se va a llamar radical. El azufre estaba trabajando con 6 positivo, entonces va a seguir con 6 positivo para los anfigenoides. Con 6 va a ser terminación ato. Entonces va a ser radical sulfato. Muy bien, y en este caso para el nitrógeno, voy a decir que va a ser radical, y el nitrógeno en este caso está trabajando con 3 positivo, decíamos. Entonces va a ser para los nitrogenoides 3 positivo, terminación ito. Entonces va a ser radical nitrito. Perfecto. Vamos a continuar ahora a nombrar la nomenclatura stock de cada uno. Para la stock vamos a decir que, como en el caso anterior, va a ser ion, y el nombre va a continuar siendo el mismo con la misma terminación, ion carbonito. Muy bien. Para el segundo ejercicio va a ser ion. Si continúa trabajando con su mínima valencia el cloro, va a ser hipoclorito. Para el siguiente me dice que va a ser ion azufre con 6 positivo, va a ser ion sulfato. Y para la nomenclatura stock del último ejercicio va a ser ion nitrito, ¿no? Entonces no hay mayor problema en esto. Vamos a ver a la UPAC. Decíamos que para nombrar en la nomenclatura UPAC se tiene que anotar todo lo que se ve, ¿no? Y vamos a partir de lo siguiente. Vamos a decir ion dioxo. ¿Por qué dioxo? Porque tengo 2 oxígenos. Muy bien. Carbonato. Es del carbono y terminación en ato. ¿Por qué está con rojo esto? Es que este nombre nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser esa terminación, por más que esté trabajando con una menor valencia. Entonces, este compuesto en la UPAC va a ser ion dioxo por los 2 carbonos, por los 2 oxígenos, carbonato. La valencia del carbono en números romanos y entre paréntesis con la que está trabajando. Perfecto. Luego voy a decir, para este compuesto va a ser también ion, ¿cuántos oxígenos? 1. Va a ser monóxido clorato. Clorato, hemos dicho que pese a que esté trabajando con su mínima valencia, terminación ato. Monóxido clorato, ¿con cuánto trabajar? Decíamos con 1 en números romanos y entre paréntesis. Este compuesto me dice que va a ser ion, ¿cuántos oxígenos? 4. Prefijo numérico para 4, tetraoxo sulfato, y acá estaba trabajando el azufre con 6. Tetraoxo sulfato 6. Muy bien. Y para este voy a decir ion, tengo 2 oxígenos, dioxo, nitrógeno con la terminación ato, nitrato, y con la valencia que está trabajando en números romanos y entre paréntesis, 3. Muy bien, de este modo hemos aprendido a formular la notación de los radicales de ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos, además de su nomenclatura.